a debate. Ya saben, tal y como le habíamos venido anunciando en la última semana, hoy vamos a dedicarnos especialmente a hablar de esos presupuestos generales de la Junta de Andalucía que precisamente esta misma tarde o miércoles han empezado a debatirse y que, bueno, pues todo apunta a que mañana saldrán aprobados con los votos a favor del Partido Socialista y con Ciudadanos. Esas más de 1000 enmiendas por una parte a la totalidad que habían presentado tanto el Partido Popular como Podemos, bueno, pues ninguna de ellas se han incluido y parece ser que estas cuentas de nuestra comunidad autónoma saldrán a buen seguro mañana adelante para todas aquellas personas que vean este programa en sus correspondientes redifusiones a lo largo del fin de semana, pues seguro que ya estaremos hablando de presupuestos que se han aprobado. Esta noche contamos con dos invitados, una invitada, porque bueno, pues el Partido Ciudadano esta semana le ha sido absolutamente imposible asistir, lo habíamos invitado, pero bueno, pues no han podido, bueno, por causas ajenas, como ya saben, a su voluntad, porque bueno, pues es la primera vez que no pueden venir. Paso a presentarle a nuestro invitado. Le va a tocar, en este caso, a Emilio Muñoz Rubio del PSOE, defender la parte que hubiera tenido que defender él y también Ciudadanos, que va a apoyar estos presupuestos. Y muy buenas noches, bienvenido, y me imagino, Emilio, que con fuerza por dos. Buenas noches, encantado de estar aquí más con vosotros y bien, bueno, por lo menos explicar la verdad y la realidad de los presupuestos de la Junta. Bueno, pues enviados en cuenta Carmen Lechuga Bienma, Unidos Podemos. Bienvenida, Carmen. Buenas tardes y muchas gracias por contar de nuevo con mi presencia. ¿Cómo me gusta que haya una mujer con nosotros, que habitualmente siempre son hombres? Es verdad. Y Luis Carlos Fernández Serrano, Partido Popular. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenas tardes y bueno, y un día excelente, vamos, por la lluvia que ha caído. La verdad que un buen día para debatir estos debates, sobre todo desde aquí, de lo que nos toca, que es la provincia de Jaén, y con nuestra agricultura, que es donde esperemos que estos presupuestos pues se pueden incidir un poquitín más. Qué contentos estamos porque Emilio, tú eres de Villanueva, trabajas en la zona de la sierra por cerca de Mogón, Santo Tomé y demás. ¿Cuánta falta hace por todos estos sitios el agua? Falta en toda la provincia, la verdad es que, bueno, y en toda Andalucía y en toda España. La verdad es que el agua siempre es bienvenida, aunque bueno, luego cuando cae causa, ¿no?, de alguna manera u otra, causa algún percance, pero siempre es bienvenida, sobre todo para los embalses y para el campo, ¿no?, porque la verdad es que en la provincia los embalses estaban ya bastante tocados, y aunque no estábamos en prealerta, la cuenca hidrográfica de Guadalquivir está en prealerta, pero es cierto que ya se habían declarado alerta en otras cuencas como la del Segura, en la que de una forma u otra también somos partícipes, y bueno, y es lamentable ver cómo estaba ya el tema. Esperemos que esto no sea una muestra, esperemos que esto sea la tónica dominante de lo que queda de invierno. Carmen, que pensábamos que en lugar de con botas de agua íbamos a pasar la Navidad con una Pamela y con la manga corta. Yo pienso que no, aunque hoy haya llovido, no nos debemos desconfiar. Yo en ese aspecto soy muy pesimista. Yo creo que tenemos que trabajar, porque hoy haya llovido no quiere decir que ya todo esté solucionado. Tenemos que trabajar por una política de los recursos de acuíferos, por los ríos, por el consumo en los colegios, en la educación, tratar el consumo de agua, hacernos a todos conscientes desde pequeños que el agua es un bien que es escaso y que con el tiempo se va a ver cada vez menos agua. Entonces esto puede ser, como dice el refrán, pan para hoy y hambre para mañana. Esto se trata de hacer políticas ya urgentes, porque ya son urgentes, políticas de regadíos, de consumo de agua, de abastecimiento y demás, que yo considero que no podemos dejar de lado, porque no sé, parece que eso, cuando ya un día llueve, parece que ya todo está solucionado. Bueno, ser más responsable en el consumo de agua y también en el consumo energético en todos los sentidos, y bueno, pues en el consumo en general, una generación que hemos consumido pues muchísimo y que bueno, pues la factura evidentemente la vamos a tener que, la estamos ya pagando y futuras generaciones las pagarán. Pero bueno, hoy nos vamos a dar esa pequeña alegría, ese pequeño homenaje de haber visto el agua por la mañana y habernos despertado con una alegría por poco que caiga, todo es bienvenido. Vaya que sí. Bueno, pues
como decíamos, vamos a dedicar este programa fundamentalmente a hablar de esos presupuestos de la Junta de Andalucía que se han empezado a debatir esta tarde y que mañana, a buen seguro, van a salir, si nada cambia dentro de lo previsto, aprobadas con los votos del PSOE y de Ciudadanos. Son, por cierto, ya los terceros presupuestos que apoyan y que consensúan Ciudadanos con el Partido Socialista y que salen adelante, y me gustaría que, bueno, pues precisamente Emilio, que representa en este caso al Partido Socialista, nos hablará de estos presupuestos y de su valoración. Bueno, los presupuestos generales de este año de la Junta de Andalucía, como tú has dicho anteriormente, son la tercera vez que vienen apoyados por Ciudadanos, y recordemos que Ciudadanos no tiene elementos dentro del gobierno de la Junta de Andalucía, es decir, que no tienen por qué sí o por qué no apoyar, sino simplemente porque se les tenga en cuenta aquellas demandas que ellos ponen encima de la mesa. Son demandas que son coherentes, que son viables, que por tanto se pueden llevar a cabo y son tenidas en cuenta. Entonces, la parte que se compromete al desarrollo y posteriormente a la aprobación, pues bueno, pues están llegando a entendimiento y están llegando a acuerdos, y por tanto yo creo que es un elemento fundamental a tener en cuenta. Los presupuestos de 2018 son presupuestos que son expansivos, suben ese 2,5% y son presupuestos expansivos, presupuestos que aumentan las partidas de sanidad y educación, principalmente. El acuerdo que se llega aumentan partidas en educación y en sanidad, e iremos viendo desglosadamente ahora después cada una de las partidas y el trasvase o la incidencia que va a tener en la provincia de Jaén, que yo creo que al final es lo que el ciudadano y la ciudadana ve cuando sale a la calle, en qué se está invirtiendo su impuesto, pero realmente no fuera de su comunidad o en la comunidad en general, sino quizá incluso en la puerta de su casa. Y bueno, y hay un elemento fundamental que yo creo que lo voy a resaltar, y yo creo que es un elemento que debemos de poner encima de eso, es que estos presupuestos, aunque pase un poco por encima y no se haya hablado mucho de ello, creo que es fundamental decirlo, mantienen todavía los 7.000 contratos que se hicieron el año pasado, 7.000 contratos públicos, que redundan casi todos de ellos en la sanidad y en la educación, esos 7.000 contratos públicos, como consecuencia de la no aplicación de esas 35 horas, de la aplicación de las 35 horas que el tribunal, el gobierno central, tiene recurrida al Tribunal Constitucional, esas 35 horas. Y entonces, de esa implantación, el año pasado, salieron 7.000 nuevos puestos de trabajo, que estos presupuestos los va a seguir manteniendo esos contratos. Ayer nos asustó Susana Díaz cuando empezó a hablar, bueno, ya lo habíamos escuchado en Griñán anteriormente, cuando decía, o arreglamos la financiación de la autonomía, o hacemos que sean más viables, o los servicios públicos se van a ver afectados, y bastante, Emilio. Sí, está claro que la financiación, la reforma de la Constitución es fundamental. Hay que empezar por ahí, por el tema de la reforma de la Constitución, y crear el marco legal para empezar a sentar la base de una nueva financiación en los territorios. Es decir, no podemos seguir manteniendo esta digamos, financiación a la carta en algunos territorios, o para algunos territorios y para otros no. Nosotros, bueno, yo particularmente... ¿La habéis apoyado? Bueno, eso te iba a decir, yo particularmente yo no creo que el tema del cupo vasco, el cuponazo que se ha hablado del cupo vasco, habría que explicar muy pedagógicamente la decisión del Partido Socialista a la hora de apoyar eso, ¿no? Yo en ese tema espero que las demás comunidades autónomas, incluida la andaluza, se vean de una forma u otra también beneficiadas a la hora del reparto, y que mi partido a nivel federal también esté de acuerdo en ello. Cuando hagan falta también a la hora de aprobar presupuestos, y cuando hagan falta, bueno, es que ha sido un recurso además de los partidos que han gobernado en este país hasta ahora. Siempre Coherencia y Unión, y en este caso el PNV, siempre han sido la muleta de un u otro gobierno central a la hora de apoyar los presupuestos y la gobernabilidad, ¿no? Eso está claro, eso siempre ha sido así, ¿no? La verdad que sí. Luis Carlos, ¿tú qué valoración haces? Bueno, ni de lejos la misma. No creas que en algunas cosas no llegamos a coincidir. Lo único que hay cosas que, por ejemplo, los presupuestos de la Junta son difíciles de interpretar muchas veces, porque a diferencia de los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de la Junta no están provincializados. Es decir, no se sabe provincia a provincia lo que se va a invertir. Aparecen por materia y por capítulos las inversiones que se van a hacer, o incluso los títulos, como dije ya en anteriores debates, incluso títulos de futuras inversiones sin darle un presupuesto exacto. Pero aquí se dicen, la Junta comenta de que son presupuestos territorializados, es decir, van por territorios, pero territorios que no coinciden por provincias, son interprovinciales, muchas veces son genéricos, son difícilmente interpretar, pero interpretar para nosotros, para los municipios.
salvo que nos digan exactamente en qué van a invertir nuestro municipio. A nosotros nos cuesta muchas veces verlo, porque son promesas que van haciendo a lo largo del año, a lo largo de las legislaturas, que luego vemos que no llegan, la excusa es que se reinvierten en otros sitios. En fin, yo lo que creo es que vamos a volver a presupuestos anteriores, a pesar de haber subido aproximadamente en un 4,6 con respecto a 2016, pero que no se extrapolan esas subidas con las materias en las que la Junta tiene especialmente intervención, como es por ejemplo educación y sanidad, que vemos por ejemplo como en educación, creo que es, si no recuerdo mal, sube, creo que es un 3 por 3%, un 3,3, no sube el 4,9, y luego hay otras materias donde en la provincia de Jaén no redundan especialmente, y sí en otras zonas. La verdad que no lo sabemos cuál es la razón, pero bueno, intentaremos poco a poco en el debate ir sacando algo a la luz y algo claro. Algo claro. Esos 3.700 y pico, casi, uy, perdón, 34.700 y pico, casi 34.800 millones, ¿cómo los valoras? Nosotros, bueno, estoy de acuerdo con él en que sería más interesante para las provincias que los presupuestos estuvieran más específicamente reflejados las peticiones de las provincias, de las comarcas, incluso de los municipios. Para nosotros estos presupuestos quedan un poquito, o más bien poco ambiciosos en cuanto a políticas sociales. Nosotros tenemos enmiendas parciales que sabemos de sobra que no nos las van a ver ni siquiera. Tenemos propuestas para defender los servicios públicos, sanidad, educación, el empleo. Sabemos que se ha subido, digamos, el incremento de los presupuestos en estos sectores, pero digamos que queda muy por debajo de lo que debería ser, puesto que este tiempo atrás se ha prescindido de muchos profesionales, tanto en educación como en sanidad. Sabemos que tenemos déficit de profesores, de material, de enfermeras más que de médicos también, y la verdad que enfermeros. Y enfermeros, exactamente. Hay más enfermeras que enfermeros en este caso. Sí. También apostamos por los empleos públicos, a ver qué va a pasar de esos empleos públicos, de esas pagas que les deben, qué va a pasar con las oposiciones. Estos presupuestos los vemos nosotros que se han presentado con mucha precipitación, y son unos presupuestos también... Son los primeros, ¿no? Son los primeros, ¿verdad? Los primeros que se han presentado, sí, en comunidades. Y tiene la incertidumbre de que, digamos, los presupuestos generales del Estado tampoco están aprobados, por lo que ahí quedan muchas cosas pendientes. Bueno, ahora si no ya pasaré diciendo, eso es lo que ahondar un poquito más. Bueno, la parte, yo es que o lo veo de ser otro prisma, que evidentemente lo veo de ser otro prisma, o realmente la partida presupuestaria y lo que es un presupuesto, pues no llegamos a entenderlo. Efectivamente, los presupuestos están territorializados, pues como están en todas las comunidades autónomas, desde la descentralización. Es decir, ya nos gustaría hacerlo presupuestos provincialmente y en municipio a municipio, pero también están las diputaciones provinciales que tienen su presupuesto provincial, y lo que hacen también muchas veces es cubrir determinadas carencias o necesidades de una forma u otra, ¿no? Tenemos administraciones que cada una tiene un presupuesto y todos tienen un mismo fin, que es la inversión y la mejora de la vida y calidad del ciudadano. Ya está. En cuanto a infraestructura, en cuanto a sanidad, en cuanto a educación. En los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, pues tenemos partidas cerradas y cuantificadas, es decir, hay partidas con una asignación económica que vienen para la provincia de Jaén y vienen determinadas para un fin. Luego hay partidas presupuestarias de carácter finalista que no están recogidas en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, que sí vienen de la Comunidad Económica Europea, que también vienen a suplementar o digamos a cubrir estos presupuestos generales de la Junta. Entonces, he dicho antes que son expansivos porque aumentan en este 2,5% y concretamente en ese 4,6% las partidas de sanidad y de educación. Oposiciones, bueno, hace poco que la Consejería de Educación ha comentado que se van a ofertar en los 5 próximos años 12.000 plazas de profesores, es decir, es una muy gran oferta y un buen compromiso por parte de la Consejería, los tiempos a los que estamos, no olvidemos los tiempos que vivimos, esas convocatorias tan
beneficiosa o generosa de 12.000 y pico plazas, ¿eh? Que seguro que hacen falta más, pues claro, como hacen falta más en todos sitios, pero en 5 años 12.000 plazas de profesores que puedan ser interinos o nueva incorporación, que van a redundar en el bien y en la calidad del sistema educativo andaluz, pues creo que bienvenidos sean, ¿no? Ya os digo, la parte pues que hablamos de educación, pues se destinan 7.525 millones de euros, en un incremento del 3,8% del año anterior. Es decir, estamos aumentando 7.527 millones de euros, es decir, que no estamos aumentando un 0,7%, estamos aumentando un 3,8% del presupuesto de un año a otro. Es decir, ¿queda camino para recorrer? Mucho camino para recorrer. Hay muchas partidas, pero nosotros recordemos que en educación estamos sustentando políticas no sociales, sino educativas también a pulmón, como se suele decir, es decir, sufragadas única y exclusivamente con la financiación de la Junta de Andalucía, como es la ley de dependencia, ¿no? Sufragada única y exclusivamente por los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. Luego tenemos la gratuidad del libro de texto, que también viene financiada única y exclusivamente por los presupuestos de la Junta de Andalucía. Es decir, son partidas presupuestarias que, aun habiendo pasado el tiempo que ha pasado, aun habiendo pasado épocas de crisis y de recortes en otras administraciones, en Andalucía se han seguido manteniendo políticas sociales y políticas educativas, ¿eh? Eso se han apostado. Es decir, bueno, más que de recortes, bueno, ya hablaríamos de reutilización. Yo realmente no he visto en sí el recorte, sino la reutilización o la, digamos, utilización más óptima de muchos de los recursos que ha habido, y eso ha llevado, evidentemente bueno, pues a que se haga un replanteamiento de muchos de los servicios, pero eso de meter la tijera, hombre, yo te puedo hablar de comunidades autónomas nuestras y te hablo de mi ámbito, del mío, yo de los otros ámbitos cada uno entiende más, aunque todos sepamos, pero hay comunidades autónomas cercanas a la nuestra en la que en el momento en el que apareció la crisis, los centros de profesores que son los encargados de formar al profesorado para que la calidad de la educación y la enseñanza sea óptima, desaparecieron. Es decir, fueron los primeros en recortar esos centros de profesores. En Andalucía siguen pero bueno, estando, no se ha recortado a lo mejor económicamente, pero en personal se ha recortado mucho en educación y en pero te hablo que ese, por ejemplo, que en ese tema de educación desaparece la entidad del centro de formación de profesorado y las personas que estaban dentro formando parte. Entonces, creo que en ese aspecto en Andalucía hemos blindado lo que se ha podido blindar también, y con la ayuda que hemos podido tener, es decir, con los mimbres que nos pasa el Ministerio cada año para hacer el presupuesto de la Junta, así lo tenemos que hacer también, y con lo que poquito que nosotros también. Bueno, un segundillo lo da, Carlos. No, está claro que, por ejemplo, en el tema de educación, tal vez él lo conozca, y bueno, y seguramente si estuviese aquí Javier estaría muy en desacuerdo con él, porque dos de las materias más importantes que tiene la Junta, como es educación y sanidad, con lo cual es la única competente, los recortes han sido clarísimos. Las inversiones han sido nulas. Seguimos siendo la comunidad autónoma que más caracolas tiene, como suele decirse, las que más colegios en aulas prefabricadas sigue teniendo, a pesar de la zona en la que estamos. También tenemos un informe de hace ya bastante tiempo que dice de que y bueno, ya le ha dado la Comunidad Europea, le ha dado a la Junta de Andalucía un toque de atención sobre la temporalidad y sobre los interinos. Somos la comunidad que más interinos tiene, siempre aprovechando de que con eso pues controlan, pagan menos. Somos de las pocas comunidades que todavía le queda por pagar las pagas extras. Es decir, en todas sus materias es un descontrol. Y por supuesto, ya si nos metemos ya en el tema de inversiones, pues las inversiones, como siempre, a la provincia de Jaén, que es la provincia prácticamente más pobre de Andalucía, como siempre, la que menos recibe, tanto en educación como en sanidad, como en infraestructuras, y sobre todo un apoyo nulo hacia la agricultura, que es nuestro pilar junto con el comercio en la ciudad que nos corresponde junto a Úbeda. Yo hay algo que no termino de entender, y es como, siendo Jaén la provincia que más votos del Partido Socialista recibe en toda Andalucía y a nivel de toda España, cómo recibe a nivel de presupuesto en Andalucía, recibe menos ayudas, menos inversiones. Es algo que todavía no he entendido por qué es eso así, porque digo yo que alguna ventaja tendría que tener Jaén por eso. No debería. No debería, pero... No debería porque estamos tampoco todo lo contrario, es decir, porque
pero bueno, estamos haciendo Ya, que son los votos sí. a un presupuesto general de la Junta de Andalucía. Bien, pero es una manera de asociar eso y terminar concluyendo. Con la provincia, que además que también es Sevilla, Sevilla sí se le Por nota eso cómo va digo, incrementando a por lo eso largo de los digo, años. mi ¿Será porque Sevilla No, no, Jaén es con diferencia la Jaén provincia es- más Pero- fiel al sol. ¿Será que- porque Sevilla tiene mayor población que la provincia de Jaén? ¿Será porque estamos hablando en tanto por ciento. No, Sevilla en tanto por ciento, va a pero estar- sube ¿Tiene una alguna queja, Emilio, con respecto a otros presupuestos, sinceramente, del corazón, desde Jaén, desde esta zona? Bueno, vamos a ver. Claro, quieren por más, como todo el mundo. Es que por querer, hay muchas cosas, muchas partidas presupuestarias que se debían de incluir y dedicar más dinero y no hacerlas en diferentes presupuestos, es decir, dividida entre 4 presupuestos, la inversión total y hacerlo. Pero bueno, evidentemente Sí, las pero- cosas son así y tenemos que Sí. ir poquito a poco. Es decir, lo de la paga extra que hablaba, es decir, dentro de estos presupuestos va la paga extra. Es decir, una de las reivindicaciones de Ciudadanos ha sido la de que la paga de extraordinaria sea total y nosotros no hemos tenido ningún problema y se ha metido y en febrero se pagará el 50% total, esos 8.000 millones creo que son de euros que van destinados para la paga extra de los funcionarios, ese 50%. Es decir, Mi razonamiento va para contraponer precisamente por eso mismo, porque entonces Jaén es, digamos, la Cenicienta de Andalucía y al final es la Cenicienta también de España. Entonces yo voy a contraponer eso, pero no por destacar lo de los votos, sino para ver cuando Jaén es la provincia que más inversión necesita, la provincia con más paro, ¿por qué no se tiene eso en cuenta? Que necesita más inversión tanto en política, en infraestructura, como en empleo, y sin embargo no se ve que la Junta se vuelque en esta provincia que es de las más pobres de España y la más pobre de Europa prácticamente. Estamos a lo mejor en comparación con países como Lituania o como Grecia, que entonces mi pregunta o mi planteamiento es ese. Carlos, hoy estás muy prudente. No, sí, no hay mucho más. Yo quería puntualizar una cosa, que es hemos hablado de Ciudadanos antes, no quiero tampoco hoy hablar de Ciudadanos porque no tiene el derecho de réplica, que es la doble vara de medir que tiene totalmente siempre, es decir, como, bueno, y el PSOE incluso con Ciudadanos, como aquí son como la hermanidad de la caridad, los dos van de la mano, coinciden en todo tipo de políticas. Cuéntame que al final han tenido que hacerle caso en algunas cosas que incluso ni a ellos les gustaba. Cuando pasan de Despeñaperros para el tema arriba, de sucesiones, el tema de... Pero cuando pasan de Despeñaperros para arriba, al final el PSOE se queja de que Ciudadanos mete mucha baza en los presupuestos generales del Estado. Marca blanca. Y marca blanca, o incluso los comparan con José Antonio Primo de Rivera a Albert Rivera, quizás por la coincidencia de apellido. Vamos, me parece absurdo porque no tiene ni un ápice, ni no tiene color, porque todo esto lo único que genera es incertidumbre entre sus votantes y sobre todo en nuestros votantes, que sabemos que muchos de nuestros votantes se fueron lo mismo que los del PSOE, se fueron hacia Ciudadanos sin saber verdaderamente dónde van, porque cuando en Andalucía sí que de verdad que hay una incertidumbre con Ciudadanos, no sabemos nunca. ¿Tú crees que la gente no sabe lo que vota de verdad? ¿Tú crees que la gente no sabe lo que vota? La gente sabe lo que vota. A ver, hay gente que sabe lo que vota, hay gente que vota por principio, hay gente que vota por principio, otra que vota por programa, otra vota por castigo. Y yo creo que a lo mejor nos falta muchas veces a los políticos explicarle un poquitín más o ser más consecuentes con nuestras ideas. Y no defender la ultranza. Tú sabes que la política, mi concepto de política viene muy remarcado desde hace muchísimo tiempo por lo que es un poquito de la independencia ideológica, es decir, que seamos más acordes a unos principios pero sin llevarlo al extremismo. Con lo cual, y bueno, ya centrándome un poquitín en los presupuestos, nada más que decir es que luego las disciplinas de partido os marcan mucho. Sí, claro. Y, hombre, todos queremos ser y llevar una misma idea, porque cuando sale alguno díscolo, al final es lo que pasa, que fíjate lo que nos ha pasado aquí en la provincia de Jaén, que con lo cual todo, al final no va a llegar la sangre a ríos, está la cosa, pero que se reproducen más las peleas a nivel... No le quiero echar la culpa a la prensa, pero a nivel de prensa, que muchas veces lo que en realidad son. No mates al mensajero, yo te lo digo por la parte que me corresponde. El mensajero no, porque yo la verdad que muchas veces, y entonces esa disciplina, yo sí me considero que estoy muy libre de esa disciplina, es decir, que yo creo que a nivel local estamos un poquitín más libres de esa disciplina que tienen a nivel regional o incluso territorial. Es
Bueno, eso en las primarias algunas veces de verdad que se plantea uno, esa libertad, no sé dónde, no hablo por tu partido concretamente, hablo en general absolutamente de todo, Podemos, Ciudadanos, PSOE y de Partido Popular, pero vamos a volver. Yo he estado contrario de las primarias siempre y opino de que... Sí, tú siempre te has manifestado en contra de las primarias. Porque es que son absurdas. Se ha demostrado en el PSOE, se ha demostrado en Podemos, se ha demostrado en Ciudadanos, bueno, Ciudadanos no, porque Ciudadanos Albert Rivera, con toda su democracia, y en el PP. Y con toda su democracia... dio el consentimiento a las otras dos candidaturas 48 horas antes de que se cerrase el plazo, por lo cual pues, es la única forma de quitarte los díscolos y los críticos. No vale. No exijas libertad y democracia a otros partidos cuando eres tú incapaz de ponerla o incluso de cómo le ha pasado a otros partidos. ¿Hay algo de estos presupuestos que te guste? Algo que te guste. Igual que le preguntaba a él, ¿qué está disconforme? ¿A nivel local? Algo que te guste. ¿A nivel o a nivel de provincia, que es lo que realmente no a nivel de afecta? Provincia, cero. Nada. Porque todas las promesas que se han ido arrastrando a lo largo de los últimos presupuestos, los últimos años, al final siempre se ha incumplido con Jaén. Una de las cosas que más le achacan a los presupuestos, y estamos hablando de la Junta de Andalucía, aunque los podemos circunscribir también a otros, es que muy bien, pero que luego la ejecución de los mismos nunca es total. Y algunos se queda, bueno, pues muy cortica. ¿Qué destacaría fundamentalmente tú? ¿Hay algo que te guste, Carmen? Porque vosotros habéis hecho, ya te digo, más de 1000 enmiendas, tanto el PP como Ciudadanos. Sí, nosotros hay muchas cosas, básicamente lo que he dicho antes, echamos de menos más valentía y más inversión en políticas sociales. Tenemos centros de menores que están saturados, al menos se considera que al menos 60 menores han desaparecido de los centros de protección de menores. Podemos ha propuesto en diferentes ocasiones la necesidad de debatir hacer un debate en el Parlamento sobre la infancia. Hemos pedido competencias plenamente, que después de 40 años yo creo que ya es hora de que se tenga competencias plenas. Hemos pedido también una soberanía energética, infraestructura, que por ejemplo, bajando aquí a nivel de Jaén, pues se llevan muchos años prometiendo un puerto seco, por ejemplo, en Linares, que no se ha llegado a hacer después de 20 años. Llevamos reclamando también la infraestructura en cuanto al tren, la infraestructura ferroviaria, donde al cabo de los años vemos que siendo Jaén, por ejemplo, teniendo una posición estratégica en comunicación con Andalucía, pues cada vez tenemos menos pasajeros, menos frecuencia de trenes, con menos competitividad con otros transportes. Esas competencias en muchos casos no dependen de la Junta. Pero la Junta puede también intervenir en todas esas cosas. Entonces a Jaén le afecta eso y puede intervenir en eso. Hablando de Jaén, Carmen, ahora vamos a seguir porque yo quiero que hablemos de Jaén fundamentalmente y de lo que nos afecta a nuestra comarca y de lo que nos puede repercutir. Hablamos de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Vamos a ver, una de las administraciones, al margen de los ayuntamientos obviamente, que influyen mucho en la vida de las personas, son las comunidades autónomas, nos afectan directamente en muchísimos temas. Los presupuestos son una herramienta básica en la que se distinguen además unos partidos de otros partidos, porque los partidos de derecha y de izquierda se han diferenciado tradicionalmente por dónde ponen más o menos dinero, a dónde dedican más o menos presupuesto, y bueno, estamos hablando pues eso, de la herramienta básica fundamental que vamos a tener para hablar de inversiones, dónde va el dinero, dónde no va, qué se dedica, qué no se dedica durante un año. Es decir, lo que más nos importa va a ser la normativa, la ley que más nos afecte. En esta provincia, ¿qué podemos decir? Porque es verdad que siempre nos toca, como decía Carmen, expresándolo gráficamente, en muchísimos sentidos, tanto los presupuestos de la Junta como los del Gobierno Central, pues, bailar, como decían los mayores, con la de los ojos gordos. Es decir, nos toca el perder muchísimas veces a Jaén. Pues mira, en Jaén, con las políticas de la consejería y de políticas que hemos estado hablando antes, ya se refería al punto de bienestar social, pues mira, tenemos 28.900 personas que son beneficiarias de la dependencia. Eso en Andalucía, sufragado por la consejería de esas 28.000 personas. 7.800 personas beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio. 5.400 plazas de las residencias públicas de mayores, también financiadas. La renta mínima de inserción, 5.400 familias que se benefician de ella. En la provincia de Jaén, que estoy hablando de Jaén, en la provincia, la olvidada, 5.400 familias beneficiarias, 1.200 menores beneficiarios del Plan Extraescolar de Solidaridad y Garantía Alimentaria, 10 centros de red asistencial para drogas y adicciones.
El incremento del 2% en pensiones no contributivas. 24.500 personas atendidas por el Servicio Andaluz de Teleasistencia también, que es otro servicio que nosotros implementamos en el Servicio Andaluz de Salud. 1.570 familias en situación de vulnerabilidad económica y 2.900 centros menores beneficiarios con ayuda. Todo eso son las políticas de bienestar en la provincia de Jaén. Es más, pero eso que se va a seguir manteniendo, es decir, eso que ya está, que se va a seguir manteniendo, todas esas cifras que he dicho, se van a incrementar en cuanto a, por ejemplo, 1,5 millones de euros van a ir destinados para la residencia de personas mayores en Linares. 1,5 millones de euros en Linares. La mejora de la eficiencia energética, los centros de residentes, mejora energética también de los centros de mayores, también, por valor de 300.000 euros. La reforma y modernización de los albergues juveniles, que también en políticas sociales entra también la gente joven, que tiene mucho que ver también, por valor de 400.000 euros, casi 400.000 euros. Es decir, las partidas presupuestarias no solamente vienen a incrementar, sino que primero tenemos que consolidar lo que ya tenemos, que es bastante en la provincia de Jaén, que no estoy hablando a nivel andaluz, estoy hablando a nivel de Jaén. Las cifras a nivel de Jaén de política de bienestar social son impresionantes. Se está haciendo una labor muy importante de políticas sociales en Jaén, y ahora en este presupuesto se viene a incrementar más todavía, se viene a redundar y a beneficiar a los usuarios de estas políticas de bienestar social, ¿no? Entonces vamos a ir fragmentando, vamos a ir viendo apartado a apartado qué es lo que se está invirtiendo ya, lo que se va a mantener y lo nuevo que va a venir a la provincia de Jaén. En política de bienestar social, ya acabo de decirte, por ejemplo, un epígrafe que viene en ese aspecto. Yo no sé si vosotros tenéis en ese apartado, dentro de esas demandas que habéis hecho de enmienda a la totalidad, teníais nuevos apartados para la provincia de Jaén que no se han tenido en cuenta y por tanto habéis hecho la enmienda a esa totalidad, que eso sería interesante. Sí hay propuestas desde la provincia de Jaén, por supuesto que hay propuestas. Pues eso sería interesante conocer. Pues mira, hemos hecho una propuesta para que se hiciera un centro, para que se remodelara, para que se construyera y como nos han dicho que eso no tenía cabida, hemos hecho una enmienda a ese capítulo de los presupuestos y evidentemente te diría pues sí. En tema de agricultura, en tema de consumo hidráulico. Pero el tema de agricultura, aparte de que nosotros tenemos competencias, porque tenemos competencias también, el Ministerio, es decir, el Ministerio Central también tiene competencias, y ahora, pues no hace mucho que había que solicitarle al gobierno lo de la bajada y desaparición de las peonadas, y sobre todo mucho que ver con la mujer, mucho que ver con la mujer, y no sé si el diputado de la provincia de Jaén ha defendido claramente el tema de las peonadas o no. Sí, le ha propuesto a él, lo de la reducción de peonadas. El diputado del Partido Popular ha votado en contra. Se ha explicado su voto en contra. Esa es una de las cosas que en realidad había que preguntar a nuestro representante en el Parlamento español, porque en el momento en que se ha... claramente, vamos a ver, lo que no se puede es vulnerar la ley. Yo voy a quitar las peonadas sí o sí. No, mentira, la ley está puesta. Lo que sí ha dicho y ha constatado tanto nuestro representante Javier Calvente, uno de los 3 diputados que tenemos, como el ministro de Agricultura, es que se van a reducir las peonadas en caso necesario, como se ha hecho estos últimos años y como otros años en anteriores gobiernos no se llegó a hacer. Es decir, llevamos 3 años seguidos que se ha reducido. Este año, si hace falta, se van a volver a reducir a 20. Lo que no se puede es eliminar sistemáticamente. Eso es contrario a la ley. Este año una situación extrema de sequía y pero va a ser imposible que los jornaleros lleguen a ese mínimo de peonadas que tenemos en Jaén, 35.000 jornaleros. Carmen, es extrema de sequía, pero no estamos hablando de una cosecha mínima. Según las previsiones de todos, se está hablando de una cosecha de medio a media alta. Bien, con lo cual la producción va a ser buena en realidad. Con lo cual, si la producción es buena, las peonadas serán buenas. La calidad, pero el número de peonadas, de jornales, no van a ser tantos. En el caso que sea necesario reducirlas hasta 20, se van a reducir. Ahora mismo están en 32 o 35, no me acuerdo ahora mismo, 32 creo que era. 35. En el caso que haya que reducirlas a 20. El ministro de Agricultura se ha comprometido y se van a reducir. Lo que no se puede decir, no, la vamos a eliminar por sistema, no, perdona. Se tiene que hacer una proposición de ley, aprobar una nueva ley, es decir, eso lleva su tiempo, con lo cual no se podría eliminar. Pero hay temas que son urgentes y cuando, por ejemplo, se juntó el PSOE y el PP para cambiar el 135, pues lo hicieron 55. En media hora. 55.
Lo hicieron en nada. Y tanto... 150 cambios. No, que yo dije el otro día 151. Entonces, o sea que... aquí estamos hablando de la necesidad de familia entera, que estamos tratando del pan de la gente. Lo que está claro es que la voluntad política hay que tenerla. Es decir, se han hecho programas transitorios de las cuencas mineras cuando en su momento hizo falta, y se modificaron parámetros de las cuotas de afiliación a la seguridad social para dar respuesta a las cuencas mineras cuando aquella crisis tan grande que hubo en las cuencas mineras de Asturias y en otros sitios, y se modificaron las leyes y se nos modificó todo para beneficiar a esa situación extrema. Es decir, ahora estamos en un momento súper complicado por el tema de la sequía, que es transitorio, que si son tan largos los procesos, hay que hacer estudios y demás, y hay que pensar el año que viene, porque toda esta sequía donde va a repercutir realmente va a ser en la campaña del año que viene, que ya hay que ir planteando lo que va a haber que hacer, claro, porque esto sí que va a repercutir. Yo lo decía antes, la campaña a la temporada siguiente. Yo lo decía antes, es decir, la ministra hoy ha dicho, ya está declarada la alerta en las cuencas del Segura y alguna cuenca más que ha dicho, con lo cual van a recibir ayuda del Ministerio por esa declaración de alerta. Nosotros estamos en prealerta, pero no descartemos que del año que viene, si la situación es la misma, entremos la cuenca de Guadalquivir también en alerta, y entonces ahí los olivareros van a sufrir, bueno, los olivareros y todos los regantes de la cuenca del Guadalquivir van a sufrir, pero bastante más. Entonces, y hablamos de Jaén, que Jaén tiene muchísimo regadío, ¿eh? Sí, por eso una medida transitoria, en este caso, más que nada, también por la mujer, porque la mujer va a ser la gran perjudicada dentro de esta peonada, va a ser la más perjudicada, porque no va a ser contratada y por tanto no va a tener derecho a poder, percibir ese subsidio entonces lo que debemos hacer es una transición que la norma lo permite, que no es el cambio general y definitivo, sino una transición que la norma lo permite para poder ser revertida en el momento en el que la situación pues sea más beneficiosa. Se ha hecho otras veces en la época de la historia, se ha hecho otras veces y se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener voluntad. Es la más perjudicada, y yo voy a llevar eso a mi terreno, es la más perjudicada, y uno de los motivos porque la mujer no se atreva a salir de un hogar donde tiene un maltratador es ese. Las mujeres que denuncian o que tienen ese riesgo y que están siendo maltratadas, se está pidiendo también por medio de los partidos políticos, y Podemos lo exige, que a esas mujeres se les atienda, se les ofrezca un medio de supervivencia, un trabajo, y a las mujeres en Jaén no se las valora, y se ha demostrado que las mujeres en la aceituna pueden ser tan útiles como un hombre y trabajar a veces incluso más que un hombre. No siempre se valora que si fuerza, que si no fuerza. No es cuestión de fuerza, hay trabajo en la aceituna que no es cuestión de fuerza, y no sé por qué, entre otras cosas, primero no se contrata a las mujeres, y segundo, cuando se paga a la mujer se paga un 30 y tantos % menos que a un hombre, cuando echan 8 horas igual que un hombre, y si no suben la pluma pues hacen otra cosa, pero están trabajando esas 8 horas. Entonces ahí desviando el tema, es también un problema que afecta a la violencia machista. Desviando el tema y teniendo en cuenta que acabamos de celebrar hace muy poquitos días, 4, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, de la violencia machista y la violencia, es verdad lo que dice Carmen, la mayor violencia no tener independencia económica para poder tomar tus propias decisiones, partidas que también deberían venir recogidas en los presupuestos para que esa independencia sea posible, para ofrecer recursos a las mujeres, y que en los presupuestos, bueno, pues está intentando subir poco a poco cada año, pero que hay que hacer un esfuerzo mayor. Vamos a seguir hablando de presupuesto enseguida, pero si os parece bien, vamos a hacer un pequeño descansillo. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y no se nos vayan, que enseguida volvemos aquí con todos ustedes y seguimos hablando de estos presupuestos en los que nos gustaría que hubiese estado alguna persona representando al Partido Ciudadanos, que son los que apoyan al PSOE para que salgan adelante en nuestra comunidad autónoma, pero bueno, la semana que viene será. Hasta ahora.
Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en nuestro programa Actualidad, Debate en 9 La Loma, hablando sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía, a los que hemos echado un vistazo genérico, general en la primera parte, y en los que, bueno, pues ahora en este segundo apartado del programa vamos a pormenorizar un poco más en todo lo que nos afecta directamente a la provincia de Jaén, a nuestra comarca, temas de inversiones directas que aparecen en ellos, unos presupuestos que ya les comentamos. Esta noche miércoles se han debatido esta tarde y mañana probablemente pues van a salir aprobados a buen seguro por tercer año consecutivo con el apoyo de Ciudadanos al Partido Socialista. Así que bueno, continuamos con Emilio Muñoz PSOE, Carmen Lechuga Unidos Podemos, Luis Carlos Fernández Partido Popular. Y Emilio, nos centramos un poquito más ya en lo que nos afecta directamente aquí en la provincia de Jaén en cuanto a inversiones y qué se va a hacer aquí. Aterrizamos en educación. Porque tu niña bonita, tu niña bonita. Y bueno, hay que resaltar los 6 millones de euros de la apuesta firme de la consejería que va a hacer hacia la formación y el fomento de la formación profesional, es decir, como válvula y como elemento fundamental dentro del sistema educativo. La formación profesional es un engranaje a tener en cuenta y la consejería lo ha tenido siempre en mente, y en este caso, pues en el Día del Valle, que cuenta con los módulos de formación profesional, se van a invertir 1,3 millones de euros, en el Liria Reyes de España, en Linares 385.000 euros, en el Sierra de la Villa de Villacarrillo se van a invertir 1,8 millones de euros, y en el Virgen de la Cabeza, en Marmolejo, 400.000 euros. Como vemos, diferentes centros, diferentes comarcas, para repartir de una forma u otra esos 6 millones de euros. Aquí en comarcas cercanas como en Úbeda, poblaciones cercanas, pues vamos a contar con una inversión de 3 millones de euros en cuanto a la construcción del nuevo conservatorio de música, que también es una demanda muy importante de hace mucho tiempo. Bueno, pues ya está contemplado con 3 millones de euros. Exactamente, y el traslado del IES Santa Engracia de Linares, también un instituto que necesita mucho, por una dotación de 500.000 euros para ese traslado. En salud, si aterrizamos en salud, que es otro de los elementos fundamentales, pues tenemos ya que la inversión en la construcción del centro de salud de Jamilena por 450.000 euros, en la apertura de las nuevas urgencias del Boulevard, 800.000 euros. El plan de mejora de instalaciones del complejo hospitalario en su segunda fase también se va a invertir, en la puesta en marcha de la unidad de atención al ictus, la construcción del búnker de aceleración lineal del complejo hospitalario, que es importante también tenerlo. Es decir, todos esos elementos, la recepción del Chare también, del Chare, bueno, que es ARE, ahora aparece como ARE, de la zona de Cazorla, que lleva construyéndose también bastante tiempo y probablemente ya dentro de poco lo puedan disfrutar. Es decir, educación y sanidad, elementos fundamentales. Si seguimos hablando de otras partidas presupuestarias, pues en justicia, si nos vamos ahora al ámbito de justicia, pues tenemos el traslado de los servicios de patología forense al hospital del Neveras por 510.000 euros, esa inversión de 510.000 euros, y los estudios previos de los proyectos de la Ciudad de la Justicia, que todavía eso está ahí un poco atrancado, y eso es cierto que eso es cierto que es, bueno, una demanda, pero esos estudios previos ya están dotados con 50.000 euros, que bajo mi juicio es poco dinero, ¿no? Debería haber sido más, pero bueno, andamos en proyectos, ¿sí? Bueno, en proyectos de licitación y estamos. En cultura, bueno, lo más importante que tenemos en la provincia es por fin esa reivindicación histórica de la asociación de los amigos de los íberos en cuanto al museo, a la nueva apertura del museo de Jaén, del museo íbero, con 4 millones de euros. Ya está todo hecho, recepcionado, la dotación, y creo que parece ser que el consejero de Cultura hablaba que en diciembre probablemente ya la apertura inminente con una exposición del museo de los íberos, ¿no? En cuanto a la universidad, que es otro de los elementos fundamentales de educación, pues los estudiantes beneficiados de gratuidad, que esto es otro elemento que no hemos tocado y es fundamental, esta gratuidad de las matrículas, 9.062 euros la estimación, y la financiación básica de la universidad, 66, como sabéis que la universidad depende de los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues 66 millones de euros, los planes de excedencia de la universidad 4 millones, la financiación básica operativa en investigación 5,3 millones, seguimos apostando por la investigación, el I+D+I dentro de la universidad con 5 millones de euros. Seguimos hablando de otra partida presupuestaria. Ahora, vamos a ver qué opinan de todo esto que nos acaba de mucha información. A ver qué opinan de nuestros partidos políticos, porque tenemos que hablar también de infraestructura, de en qué se invierte, sí, y demás. Luis Carlos. Bueno,
Se está poniendo cara de esto me parece muy bien, pero... Es que las reivindicaciones del Partido Popular de la provincia de Jaén se remiten a lo que se han remitido en los últimos lustros, porque ya son lustros, que son a las mismas que han prometido ellos, a las que un año metían en los presupuestos y el año siguiente las eliminaban. Por ejemplo, en educación, el Instituto de Secundaria del Boulevard, la ampliación del Instituto del Jándula de Andújar, el Conservatorio de Úbeda, esperemos a ver que no vuelva a eliminarse ninguna partida, la ampliación de la construcción, bueno, el nuevo emplazamiento del Conservatorio de Jaén, o la nueva construcción del de Andújar, la ampliación que nos lo prometió a bombo y platillo nuestra alcaldesa de especialidades en nuestro conservatorio. Es decir, como siempre, son reivindicaciones nuestras, pero que las hacemos extensibles porque son promesas del PSOE, que ha hecho a lo largo de los años. En cuanto a infraestructuras, como ya dije la otra vez, se van a hacer más de 50 inversiones en cuanto a infraestructura en Andalucía, por un valor de cerca de 4.000 millones de euros, de los cuales a la provincia de Jaén solamente le corresponden 4, y el valor creo que era aproximadamente unos 5 millones o 6 millones de euros, con lo cual, como siempre, la proporción escasa y mala. En políticas de empleo hacia la provincia de Jaén se amplían, creo que es cerca de un 2%. La provincia de Jaén, junto con Andalucía, la región con más paro de Europa, y seguimos estando muy por debajo de la ampliación de los presupuestos. Si los presupuestos iban a subir entre un 4 y un 5%, no sé por qué las políticas de empleo que se van a hacer aquí en Andalucía, y sobre todo en la provincia de Jaén, solamente ascienden a un 1, un 1,5 o un 1,7, si no recuerdo mal. En cuanto a sanidad, el Chare, bueno, no me acuerdo cómo el ARE de Cazorla, es una cosa que lleva ya cerca de una década, que yo espero que se acabe, tampoco lo veo muy claro, espero que se acabe, pero la ciudad sanitaria de Jaén, tan prometida, el Chare de la Clorina, que tanto lo han llevado tanto el Paco Rey aquí en la provincia como los alcaldes distintos de la Clorina. Como dije la otra vez, el segundo equipo de urgencias tanto en Villacarrillo como en Andújar, los servicios pediátricos que se iban a ampliar, los servicios de matrona que tanto, sobre todo, se quejan los pueblos que pertenecen. Por ejemplo, aquí nos pasa con Lupeo Mejija, que a pesar de tener un servicio de matrona y un servicio pediátrico, pero no dejan de ser desplazados de aquí de Baeza, y lo están metiendo. Inversiones cero, y si queréis ya nos metemos en otros capítulos. Ahora entramos en otros capítulos, vamos a valorar de momento estos, Carmen. Bueno, pues en cuanto a la sanidad seguimos teniendo problemas que no sabemos si se van a resolver en los hospitales tanto de Granada, pero en Jaén, por ejemplo, en el Neveral, que se ha cerrado las cocinas y se están cerrando plantas, y pensamos que el próximo paso será cerrar el hospital. Son problemas que todavía no se han solucionado. Tenemos también por parte de la Junta de Andalucía muchas subcontratas que no llega a hacer el SAS directamente, y eso supone un coste para los pacientes y para los consumidores. Como dice el compañero, pues ellos hacen unos presupuestos, al año siguiente los corrigen, los vuelven a corregir unos sobre otros, porque en realidad son sus mismos presupuestos que vuelven a dar margen un año con otro, y así llevamos, pues por ejemplo, promesas muy importantes sobre la industrialización y recuperar, por ejemplo, la zona de Linares y la Carolina, que llevan también muchos años esperando un plan especial para reindustrializar esa zona. Tenemos también, por ejemplo, pues lo que he dicho antes sobre las líneas ferroviarias a nivel de Andalucía, pues por ejemplo Sevilla-Granada está perdiendo también, no tiene una comunicación directa, no tiene tampoco una red clara. Y luego, por ejemplo, pues queremos saber también, por ejemplo, si la Junta de Andalucía va a aceptar que se instale un cementerio nuclear aquí de basura nuclear, unas 6.000 toneladas provenientes de Garoña, en un pueblo de Andalucía. Seguimos teniendo la misma brecha industrial que hace 40 años con respecto al resto de las comunidades de España. No hemos adelantado apenas nada, y seguimos aportando, o tenemos incluso menos renta estatal que hace 40 años. Tenemos 66% de niños y niñas en riesgo de pobreza, y bueno,
con respecto a la agricultura que quería yo tratar, pues por ejemplo podemos proponer también diversificar el cultivo. Aquí se nos ha transmitido, se nos ha impuesto un modelo intensivo de cultivo, un modelo además de monocultivo, que vemos que cuando por ejemplo la climatología no es favorable, pues vemos que nuestra economía sufre un grave riesgo. Y mira que los olivos son duros, son una de las plantas más duras. Podemos, entre otras cosas que ha propuesto también, es por ejemplo hacer una denominación de origen de las cerezas de la zona de Torres y todo eso. Otra cosa también, por ejemplo, pues atajar la sequía y compensar, como he dicho antes, las pérdidas a los más afectados, no solamente porque también son afectados, los empresarios también son afectados con la sequía, pero los jornaleros igualmente están, digamos, más al albur de esos empresarios o de que los... Sí, las circunstancias le afectan más a las familias siempre. El corredor ferroviario de Jaén-Motril, como ha dicho antes, la ciudad de la justicia en Jaén, que lleva también muchos años prometidos, pues no se lleva adelante. Esperemos que ahora en estos presupuestos se lleguen a cumplir. Ahora seguimos, tenemos más tiempo de hablar, seguimos hablando puntualizar en educación. Pues es que antes le pasa así, he ido diciendo lo fundamental, pero en educación se contempla por las mejoras también del CEI Antonio Machado de PA de Becerro, el IAPA 3 en el estudio, el APA 2, perdón, de Jaén, que él mencionaba, la mejora también del San Isidro de Cazorla, también el Conservatorio de Música de Jaén y luego en sanidad es cierto que aparece, bueno, es verdad que aparece partida presupuestaria y gracias a ver, yo estoy de acuerdo con él en cuanto al ARE, ¿no?, que se pueda terminar, porque es cierto que es una reivindicación de aquella zona y que ya está muy próxima a ello, pero luego también tenemos que contar que hay determinadas cuestiones que los presupuestos de la Junta contemplan, que se realizan y que luego por dime y direte o dificultades o cosas ajenas a la propia consejería no se pueden poner en marcha. Y de hecho, por ejemplo, hemos tenido ahí un centro de salud, como ha sido el centro de salud del Boulevard de Jaén, en el que los accesos al Boulevard de Jaén del centro de salud no estaban definidos porque el Ayuntamiento del Partido Popular de Jaén no daba, que era su competencia, no ponía en marcha los accesos al centro de salud del Boulevard. Se tuvo que abrir sin esos accesos al centro de salud y se retrasó todo el tiempo que se pudo hasta que tuvieran los accesos, pero viéndose que no se iban a hacer, se abrió. Entonces es cierto que hay algunas cosas que se van demorando en el tiempo y el área es una de ellas, pero hay otras que están construidas, dotadas y preparadas para abrirse, y por otros problemas administrativos de otras administraciones, no se abren y no se pueden disfrutar. Bueno, hablando al público, de cosas que han tardado, yo creo que con la paciencia que hemos aprendido a tener en esta comarca, tanto con la autovía del Olivar como con la A32, yo creo que ya ni el santo ojos para las personas creyentes. Es cierto, ¿no? Es cierto que la reivindicación de la A32 es fundamental. Yo espero que en estos nuevos presupuestos, que cuando vino el ministro y se comprometió a esos 250 millones de euros que estaban ahí preparados y se iban a invertir, de verdad espero que aparezcan reflejados los presupuestos generales del Estado, que sean así, esos 250 millones de euros. Es una carretera que tú sufres dotados, claro, continuamente. Y que se haga porque la carretera está cada vez peor y que es necesaria que se tengan que hacerse. Es decir, y para la zona de Linares, que hemos estado hablando, es cierto que la zona de Linares necesita, la comarca de Linares necesita algo, ¿no? La famosa ITI, que al final se va a hacer para Linares y la comarca, no para la provincia. Se pidió en principio para la provincia, pero ahí la Diputación o la Junta de Andalucía apostaron por la ITI al Ministerio y se va a hacer una ITI, pero a nivel de Linares y comarca. Bueno, pues bienvenida sea la ITI a nivel de comarca y de Linares y comarca, porque le vendrá muy bien. ¿Que se incluirá la Carolina o no se incluirá? No lo sé si se incluirá la Carolina, no. Probablemente Linares entre toda su demarcación y toda la comarca que tenga alrededor de los pueblos anexos a Linares, pero bueno, bienvenida sea. Bueno, ITI. Viene también por parte que al ser declarado como territorio degradado en la Unión Europea, por suerte recibirá también inversiones de parte de la Unión Europea. Todo lo que reciba de la Unión Europea, claro, que sean proyectos finalistas, no finalistas, todo lo que sea de la Consejería o del Ministerio, bienvenido sea a la zona de Linares que lo necesita tanto. Eso tenemos clarísimo. Lo del conservatorio en la localidad de Baeza, es decir, son enseñanzas de régimen especial, son enseñanzas en las que necesitan tenerse una serie de matrículas, de cupos, de demanda para implementarse. Es decir, no son materias no
no son enseñanzas regladas, como puede ser la primaria, la secundaria o el bachillerato, son de régimen si nos responden a las demandas de las matriculaciones y de la gente de la necesidad de eso. Entonces hay que sentarse y hay que hacer un plan estructural de eso. No podemos ir añadiendo servicios si no hay una demanda clara, y dentro de 2 años esos servicios no se van a necesitar y creamos un servicio que luego a la larga va a ser deficitario en ese aspecto. Eso requiere un estudio que se llama un estudio de planificación a medio y largo plazo, que pues son enseñanzas de régimen especial. Ya está, eso es la puntualización que yo quería poner. Y ya está, yo sí pasamos a hablar de otro apartado, de otro tema, no sé lo que... Bueno, a ver si nos quieren puntualizar algo en este sentido. Nada más que, bueno, que por ejemplo, lo que estábamos hablando de educación, pues sí, la verdad es que lo que hace falta también es un poquitín de carácter y un poquitín de exigencia. El tema de la ampliación de especialidades ha sido muy requerido aquí en el conservatorio desde hace ya muchísimo tiempo, y yo me imagino que se alega a la falta de matrículas, ¿no? Pero es que la falta de matrículas aquí, por gracia, no se da. Lo que sí constatamos es que Baeza, una ciudad eminentemente musical, en la cual no hay déficit de músicos, no hay déficit, la escuela de música funciona muy bien, el conservatorio no es de los deficitarios, pues que alguna especialidad más, muchísima gente de Baeza que va al conservatorio de Úbeda, alguna especialidad más, incluso a Linares o incluso a Jaén. Entonces, a lo mejor sería lo que se puede achacar y lo que se escucha que se achaca es que poner aquí alguna especialidad más, lo que a lo mejor no supondría un gasto excesivo para la Junta, porque sería quitarle esa especialidad a otro sitio, puesto que son los de la comarca Baeza los que están rellenando la especialidad en otro conservatorio. Es que al ser enseñanza de régimen especial, la creación de estas asignaturas, de estas unidades, de estas enseñanzas, claro, van centralizadas. Es decir, no podemos que en cada municipio o localidad ir creando, porque son de régimen especial, igual que no hay ningún problema en cerrar o abrir unidades o colegios o institutos, no sé, en cada uno de los pueblos, porque son ordinarias y además obligatorias, pero el régimen especial es cierto, lo que te afecta. Igual que la Junta si lleva 40 años jugando por interino, fíjate, de esa forma, porque si lo va creando y lo va quitando. No, hombre, pero cuando se exige, cuando se piden las plazas de PT, por ejemplo, en Machado, en cuestión de unos días se crea la plaza que se ha eliminado en junio. Pero que es en régimen ordinario, que hay una necesidad y hay una obligación. Vale, y hay una obligación legal para crear esas plazas, para dar esa demanda, no, para dar entre comillas, digamos, ese servicio, porque el régimen... No, con la creación de carácter especial no hay obligación legal. Las escuelas oficiales de idioma y los conservatorios de música profesional entran dentro de la enseñanza de régimen especial, con lo cual, ojalá, por ejemplo, en Baeza, que seguro que habrá muchísima gente en la escuela oficial de idioma y en muchos sitios estudiando y yéndose a la escuela oficial de idioma de Linares, que es la más cerquita que tenemos, ojalá pudiese haber una en Baeza, otra en Úbeda, otra en Linares, otra en Jaén, otra en todos los núcleos, pero son de régimen especial y lo que hacen es abarcar un territorio, como en Villacarrillo abarca la escuela oficial de idioma un territorio, en la de Linares abarca otro territorio y tiene la de la Carolina y la de Jaén, que incluso en Andújar se planteó la posibilidad de una escuela oficial de idioma y no porque abarca la de la Carolina, la territorial. Entonces, al ser de régimen especial no se pueden crear, tienen una normativa diferente a la normativa que rigen las de el régimen ordinario, en este caso. Entonces, comparar una con la otra, es verdad que tienen dos normativas de creación diferentes una con la otra, y se bajan unos parámetros diferentes y hay que adaptarse a lo que la norma dice en ese caso. Yo en este caso, cuando se dice la creación de nuevos puestos de trabajo, yo lo comparo como cuando el PP dice España está creando más puestos de trabajo o está creciendo más puestos de trabajo que en el resto de Europa. Dice, sí, vale, pero ¿de dónde partimos? Porque claro, en Europa el desempleo es mínimo, y aquí en España si partimos de un 30% o más de desempleo, claro que creamos, pero ¿cuánto se ha destruido? Entonces, por ejemplo, en la educación como en sanidad, dice, se están contratando nuevos profesionales, sí, pero hay que partir de la base que también se han recortado muchos puestos de trabajo en esos dos sectores. Pero mira, se han recortado puestos de trabajo en esos dos sectores, y en el sector de educación o en el de sanidad, por aquello de la tasa de reposición. No es una cosa que la Consejería de Educación o la de Sanidad o la políticas sociales haya impuesto. Es decir, la tasa de reposición viene impuesta por el Ministerio, con una de las medidas del Ministerio, y no podemos reponer la tasa de reposición de las jubilaciones que haya, y evidentemente se va a ir perdiendo puestos de trabajo porque esa tasa de reposición no te permitía cubrir todos los puestos que iban quedándose vacantes por jubilación.
menos. Entonces, eso ha sido una medida transitoria que se tiene que ir eliminando, como la de las 35 horas que estábamos hablando antes, que yo creo que es fundamental, que eso no se lleva al Constitucional con nocturnidad y alevosía prácticamente cuando se está a punto de aprobar los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, cuando ya se tiene incluido una partida presupuestaria, porque eso es ganas de lo que se trata, ganas de ir a poner patas arriba a un presupuesto de una comunidad autónoma. Ya está. Entonces el problema viene por ahí. Vamos a garantizar desde el Ministerio Central, desde las políticas de empleo, y vamos a empezar por ahí, garantizando y no recurriendo pues lo que la Junta había hecho con esos 7.000 nuevos puestos de trabajo que había hecho el año pasado, que había contratado el año pasado, ¿no? La política de empleo, cuando tú hablas de las 35 horas, se asumen unos poderes en la Junta que no le corresponde por ley. La Junta no es la que tiene que dictaminar si la jornada laboral son 35, son 40, son 50 o son 12 horas. Se lo atribuyen ellos mismos, y sin nocturnidad ni alevosía, sino con toda la parafernalia y la publicidad del mundo. Además, fue la única comunidad autónoma que lo implantó, y a sabiendas de que estaba cometiendo un delito, porque el delito era totalmente adjudicarse o asumir unas adjudicaciones que no eran suyas, y por supuesto a la hora de eliminarlos pues fue de la forma más clara, fue totalmente en el Tribunal Constitucional, que es donde hay que demandarlo. Ya se dijo que en el Consejo de Política Territorial que en los próximos años, de acuerdo a los presupuestos generales del Estado, el gobierno iba a hacer la implantación de las 35 horas. Lo que no puede consentir es que sea la Junta la que por sí sola y atribuyéndose unos derechos que no le corresponde, la implantara. Lógicamente ahí lo que hizo fue engañar directamente a todas las personas a las que metió con la excusa de las 35 horas. Me parece muy bien que no haya retirado a las personas que ha contratado, por supuesto todos temporales, y que haya ampliado en estos últimos meses la reposición de personas. En cuanto a los presupuestos, yo también quería remarcar que por ejemplo en infraestructura, que es lo que estábamos hablando antes, se ha vuelto a dejar olvidado todo el tema de la provincia de Jaén. Una cosa muy demandada por todos los agricultores, que es la red de caminos rurales de Jaén, en los cuales no se ha hecho nada de inversión. Volvemos otra vez a las conducciones de riego de la empresa de Siles, que la Abogacía del Estado ya en un informe del 2016 dijo que era competencia de la Junta. Las decenas de depuradoras que todavía no se han hecho, la de Baeza, que sigue todavía haciéndose unas obras complementarias porque no se terminó de hacer bien. ¿Y para qué sirven esas obras complementarias de depuración? Precisamente para regar, para darle ese agua a nuestros agricultores, con lo cual la Junta con Jaén y con la agricultura es que le importa un comino. En la A311, la autovía de Andújar-Jaén, algo muy demandado tanto por Diputación a lo largo de los años, se sigue sin hacer nada, ni siquiera un estudio previo. En la A306, la autovía del Olivar, desde Torredonjimeno al Carpio, todavía no se ha hecho nada. Incluso la A306, la autovía del Olivar, la de Martos Cabra, no hay ningún compromiso que se vaya a hacer en los próximos años. El famoso puerto seco de Linares, que era lo que veníamos antes, porque el gobierno sí ha reactivado lo que es la línea ferroviaria Badollano-Linares, y sin embargo la parte que le corresponde a la Junta, como sería hacer el puerto seco complementario a la estación de Linares-Baeza y al puerto seco y a esa línea ferroviaria, nada. La área logística de Andújar y de Bailén están demandadas por esos municipios que han sido gobernados tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista. Y por supuesto ya lo que más nos agrava a unos municipios, por ejemplo como el de Baeza, que es la congelación otro año más de la Patrica. La Patrica que si no recuerdo mal, digo porque para no equivocarme, es la participación de las entidades locales en los tributos de Andalucía. Estamos hablando de muchos cientos de miles de euros, lo que se le debe, gracias a la congelación de 2012, lo que se le debe a Baeza. Ese dinero que nos vendría muy bien a nuestra ciudad. Infraestructura. Bueno, no quiero que terminéis sin que hablemos también del impuesto de sucesiones, que todo el mundo está preguntando continuamente. Infraestructura. La edad, pues mira, pues de la edad tenemos la de Porcuna, Ruscanina, La Hiedra, Ibro, Jabalquinto, La Higuera, Torredonjimeno, Guarramón y La Guardia, con 24 millones de euros. En las que están ya en ejecución... Cuando habla de edad, habla de estaciones depuradoras. Depuradoras, efectivamente. Las que están ya en construcción, para esas
para esa, 32,5 millones de euros. La Carolina, Arjona, Sabiote, Arjonilla, Cabra de Santo Cristo, Virche, Villa Don Pardo, etc. Adecuación de Encambí, La Puerta Segura, Puente Genal. La edad en redacción de proyectos, La Infanta, Puente de Tabla de la capital, Los de Peña. Es decir, en cuanto a la adecuación y mejora del centro de interpretación de visitantes, pues en Joda, 200.000 euros. Restauración del incendio de Huesa Quesada, medio ambiente, 250.000 euros. La vía pecuaria, que estaba hablando, 180.000 euros. También Diputación tiene una parte de infraestructura de vías pecuarias. También infraestructura y rehabilitación de viviendas. Tenemos 1,5 millones de euros en intervención arqueológica y rehabilitación del castillo de Villar Don Pardo, 1,2 millones de euros. Movilidad, dotación de financiación para la explotación del tranvía de Jaén, que también va al final se va a poner en marcha el tranvía de Jaén con la ayuda de la Junta de Andalucía. Impulso de construcción en el ramal ferroviario Valdeollano Linares, con 9,4 millones de euros. La dotación, que no se ha olvidado, que se ha dotado con 9,4 millones de euros en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Infraestructura de transporte, la finalización de la conexión de la variante de Baeza con la autovía 32, con la autovía y la mejora del enlace a oeste de Baeza a la A316. Va incluido. Terminación de la obra de la mejora de la A600, de la A6201 de la Nacional 322 en Sorihuela del Guadalimar. Actuación de la en Alcalá Real, 400.000 euros. Mejora en la de Peal de Becerro Huesa con 1,5 millones de euros. En la A305 de Torre Perojí, 700.000 euros. Mejora la carretera del puente del Aguadero hasta Cortijos Nuevos con 2,7 millones de euros. Infraestructura de transporte, conexión con la A44 con Geolís, fundamental para el parque tecnológico de Geolís, para darle desarrollo a la provincia, ese ramal de autovía, 4 millones de euros. La vía ciclista urbana de Jaén, 500, la de Andújar, 400.000 euros, Guadalquivir, 1 millón de euros, Úbeda, 460.000 y Alcalá Real, 460.000 euros. Vallado y señalizaciones de la A301, travesía de Benmar, seguridad vial en Villanueva de la Reina, 160.000 euros, etcétera, etcétera. Infraestructuras más grandes, pues ya os he dicho, lo de la sede judicial, 1,5 millones de euros, de la presa de Siles, que a ver si ya se compromete el Ministerio al tema de la presa de Siles, porque aquí el Ministerio no anda todavía muy fino en cuál es la competencia o no la competencia, pero bueno. La abogacía del Estado lo dijo muy claro. La competencia de la Junta. Eso es, la competencia. La obra civil la ha realizado el Ministerio, la ha terminado, la ha puesto en disposición y en servicio, y faltan las condiciones de las conducciones de la Junta, las competencias son del Ministerio, es decir, las competencias son mías, tú construyes, pero las competencias son mías. Yo decido qué es lo que hago, pero tú construyes y gástate el dinero. Vamos a ver si definimos las competencias de cada uno. Es decir, si la competencia de la Junta de Andalucía, ella construye, y la competencia del pantano hacia afuera es de la Junta de Andalucía. Pero si vamos a seguir teniendo la competencia sobre agua del pantano hacia abajo, tú constrúyeme y la competencia sigue siendo mía. Entonces, vamos a ver en qué parte de cada lado se pone encima de la mesa, porque es muy bonito, tú constrúyeme a mí, pero que la competencia es mía y yo decido sobre ella. Es decir, nadie... Porque en medio están los... Claro, esa es la historia, y ahí tienen que definirse claro las competencias. Es decir, como estáis viendo, infraestructura... no cejan por su ausencia en la provincia de Jaén, la hay desde las carreteras nacionales hasta las autovías, y las conexiones ferroviarias también. Ahora, hombre, cuando tiene su dotación presupuestaria, vamos a hacerla. No, pero es que muchas cosas no son de ahora, vienen de más tiempo. Bueno, hay partidas presupuestarias, y eso hay que decirlo también, partidas presupuestarias que están en proyecto, en ejecución y finalización o en entrega. Sí, se le adjudica dinero a la licitación, claro, cada apartado lleva. Entonces aparecerá el mismo concepto. Aún así estamos acostumbrados, acostumbrados a que los presupuestos, pero en casi ningún nivel se ejecute. El tema totalmente. Pero es que el tema de los presupuestos, los que hemos estado en el municipalismo, tenemos que tener en cuenta que si contamos con 5.000 euros para repartir en el municipio para el año, si construir una calle me va a costar los 5.000 euros, pues se lo voy a destinar a esa calle, pero el resto del pueblo durante un año no se va a beneficiar nada. Entonces, si yo tengo que repartir y priorizar esos 5.000 euros en determinadas cosas que creo que son necesarias, y aquellas obras que ya están, 300 este año. Claro, y aquellas obras que ya están iniciadas o pueden estar en proyecto, pues tampoco nos podemos desesperar, porque lo que tenemos y tenemos que ir haciéndolo. Si el hospital, es cierto que una reivindicación en el área de Cazorla lleva muchísimo tiempo en redacción, en proyectos de ejecución, y ya se va a ver la finalización, bueno, pues bienvenido sea. Que ha tardado 10 años, bueno, pues ya está, pero poquito a poco, casi lo que nuestra autovía, con esfuerzo y con sacrificio se está haciendo, claro. Todo lo que venga en carácter de inversión. ¿Os parece bien? Porque nos queda poquito tiempo. ¿Os parece bien que demos un repasillo a lo que cada uno pensáis con el tema de los impuestos, sucesiones tan traídos, tan llevados, y que tantas polémicas ha despertado, y que bueno,
ni siquiera a vosotros gustaba, pero bueno, ahí está. Sí, porque es que realmente las competencias en el tema de los... O sea, cuando se ha hablado tanto del impuesto de sucesiones y tanto se ha achacado a la Consejería y a la Junta de Andalucía el tema de los impuestos de sucesiones, realmente para los que hacemos o para el que en un momento determinado tiene que hacer algún traspase del tema de impuestos de sucesiones, sabemos que es el ayuntamiento en el que quizás más se ve el tema de los impuestos de transmisiones, más que en el otro. Bueno, pero era significativo, se ha eliminado, se ha quitado también, bueno, pues no hay ningún problema, pero que el impuesto de transmisiones va a seguir estando, que no va a desaparecer, y serán en este caso, cuando se vean, casi todo el 100% va a recaer sobre los ayuntamientos. El impuesto, ¿no? Sucesiones y donaciones. Pues en esto se trataba más bien de redistribuir las aportaciones fiscales, y en definitiva al final lo que se ha conseguido, yo creo que ir a peor, porque no se ha conseguido esa redistribución y sin embargo sí se ha conseguido perjudicar, porque es lo que decía el otro día mi compañero, la clase media no es multimillonaria y menos en euros. Entonces en ese aspecto no se le da, no obtenemos ninguna ventaja con esa normativa nueva. Y Carlos, ¿tu valoración? Mira, el impuesto de sucesiones ya no hay que engañar más a las personas, que esto ni desaparece, ni piensa desaparecer. Es más, los próximos presupuestos todavía ya viene incluida de lo que estima la Junta de Andalucía que va a recaudar con el impuesto de sucesiones. Resulta que cuando el Partido Popular dijo de eliminarlo por completo, la Junta de Andalucía se lo achacó a un impuesto de ricos. Se han dado cuenta, no nosotros, porque nosotros siempre somos el típico padre que ve a su hijo desfilando a pie cambiado y se cree que va todo a pie cambiado. Es decir, todas las comunidades lo han eliminado. Hijo, el único que desfila bien. Cero menos la Junta, porque disfruta con un impuesto de rico cuando todos los demás, es decir, todas las demás comunidades lo han eliminado, sabiendo que es un impuesto que al fin y al cabo quien paga es la clase media, la clase trabajadora. Pero ellos siguen R con R, y es más, no lo han... Ahora, a bombo y platillo parece que son los que han inventado el tema de que el impuesto de sucesiones, que lo van a eliminar... Que bueno, lo venden más ciudadanos que ellos, en realidad. Pero que todavía no se va a eliminar, que no quiero que la gente se lleve a engaño, ni se va a eliminar, ni se reduce tanto como decía Ciudadanos. Es más, en otro debate ya dije yo los datos, que no los tengo ahora, los datos de que este año había presupuestado unos, creo que eran más de 400 millones, lo que se estimaba que se iba a recaudar, y para el año siguiente, para el 2018, se estimaba que era 300 y pico millones, con lo cual no se ha reducido a las cifras que decía Ciudadanos, y lo único que han hecho ha sido un montaje publicitario y de marketing. Bueno, veremos con el tiempo si la cifra se verá. Nosotros, bueno, aquí lo vamos a dejar hoy, pero no sin antes, porque les preguntaba, lo dije la semana pasada, vamos a hacer un breve repaso rapidito a algún tema que os interese. Emilio decía, bueno, a mí lo que me interesa es que provincialicemos y hablemos un poco de estos presupuestos de Junta de Andalucía que viene, un tema que, bueno, pues así someramente, porque a ver, las cifras son muy frías, irlas dando y demás, se ha tratado. Y Luis Carlos me decía, me parece muy bien que hablemos de los presupuestos, y Carmen decía, bueno, yo quiero hablar un poquito de corrupción. Carmen, cuéntanos. Raro es el día que no hay un caso de corrupción que nos asalta, por supuesto, del PP. El otro día decía un compañero del PP que cuando Podemos habla de corrupción está hablando para conseguir votos, o está utilizándolo como si fuera un tema de salsa rosa o algo así, y nada más lejos de la realidad. La corrupción nos afecta a todos, a cualquier miembro o base o militante o simpatizante de cualquier partido, y tenemos que darnos cuenta que la corrupción supone recortes, supone empeoramiento de los servicios sociales, de la sanidad, de la educación, que nos afecta a todos, y que cuando se habla, por ejemplo, del PP, que es un partido corrupto, un partido que ha utilizado una trama mafiosa y que es el más corrupto de Europa, cuando hablamos de esos 800 imputados, no estamos diciendo que las bases del PP, ni que los militantes ni los simpatizantes sean así. Son personas normales como tú y como yo, honradas supuestamente, no, perdón, supuestamente no, me refiero a los... No, en general. En general. Entonces, quiero decir con esto que cuando la trama del PP, que ha colapsado todas las instituciones, que ha invadido todas las instituciones, como ahora por ejemplo con el nombramiento del nuevo fiscal general sin que se haya tenido en cuenta
pues a los demás partidos que hayan participado, un fiscal general, por ejemplo, que tiene conexión directa con exministros como Aceves, o que fue uno de los fiscales en su momento que procesó a Garzón por las escuchas precisamente en el caso Gürtel. Entonces, cuando nos dicen la justicia es independiente, nos quieren hacer creer lo contrario de lo que estamos viendo. No es independiente. Lo que me refiero a esto es que la corrupción supone empeoramiento de la vida de los ciudadanos, y que no nos la tomemos como si un arma arrojadiza. No es es algo real que está pasando todos los días, que ve a un ministro reprobado, a fiscales, ve a otros que han utilizado el dinero público para financiar sus campañas, que ahora ya te explicas por qué tenían todo ese auge. Dinero público que nos ha costado trabajo ganar. La clase media está trabajando, se ha estipulado que varios meses para pagar simplemente impuestos, solamente trabajamos varios meses para pagar impuestos, y que a nadie le gusta pagar impuestos, pero cuando se paga se le exige a la clase política que se utilice para lo que se necesite, para la clase que se necesite, para la infraestructura, para lo que sea, pero no para que unos ricos sean todavía más ricos. Pues se ha dado una cosa característica que en los 40 años, como yo digo ya, de democracia no había sucedido, y ha pasado un poco desapercibido, o quizá ha sucedido recientemente en el tiempo, hace una hora, y no se le ha dado la importancia suficiente, pero ya había un choque de trenes entre el poder legislativo y el poder judicial, cuando los jueces se han negado a aportar la documentación al Congreso de los Diputados, a la Comisión del Congreso de los Diputados. Es decir, ahí ya te ha dado el primer encontronazo en cuanto a... Una llamada de atención, claro, importante. A los dos poderes del Estado, el poder legislativo y el poder, y el judicial, en ese aspecto. Es decir, la Comisión del Parlamento, del Congreso de los Diputados, le había solicitado, a este caso, a los jueces que llevan el caso de la investigación del caso de la reforma de la casa de la sede de Génova, la información del expediente, y se han negado. Es decir, en el escrito de los jueces hoy se niegan al Congreso de los Diputados, a la comisión que forma parte, a dárselo, ¿no? Entonces, ese elemento no hay que dejarlo pasar por alto, porque ha sido un choque de trenes en cuanto a los poderes del Estado. Una llamada de atención que abre un poco la puerta de la esperanza. ¿Qué ha pasado ahí? Y otro de los elementos fundamentales, que no hace sin un día o 2 días, que al hilo de lo que estaba diciendo la compañera anteriormente, es decir, que al juez que instruyó el tema y llamó a declarar a Mariano Rajoy, se le ha alargado directamente de la causa. Sí, se le ha modificado y se le ha cambiado. Estamos un poco, no queremos sospechar, no queremos, pero es que nos lo están poniendo tan sumamente difícil para que no veamos este tipo de cuestiones. A los ciudadanos nos toman algunas veces por tonto, porque está viendo una cosa y te quieren hacer creer otra. Es complicado. Lo del partido más corrupto de Europa, no sé de dónde sacan los informes eso, ni los supuestos. Los tribunales. No lo dicen los tribunales, porque los tribunales nunca van a decir eso, y menos van a poner una sentencia en la cual diga el partido más corrupto de Europa, porque no hay datos todavía específicos. Otra cosa que el tribunal máximo al que pretende aspirar Iglesias o Podemos sea Iglesias, que es el que sí lo dice, sin cuando se le pregunta, además se le pregunta en televisión de dónde saca ese dato, dice en informes técnicos, sin decir ningún informe. A las pruebas me remito. En cuanto a la financiación de los partidos, todavía se está investigando. En el caso que haya cualquier tipo de sentencia del tribunal, habrá que verla. Y lo que diga el tribunal, como siempre digo, va a misa. Lo que sí se tiene claro es la financiación de Podemos y de dónde viene. En cuanto a que los jueces los cambian cuando hay alguien que no le interesa, los choques de trenes, por ejemplo aquí, con lo mal que iba la causa de los ERE, que vendrá ya para el año que viene, con la juez Alaya, y resulta de que ahora llega una nueva juez, la juez Bolaño, que no quiere investigar lo de la presunta financiación de IDEA, porque la cuñada es la administrativa, que si separa las causas, que al separarlas está disminuyéndolas, y lo que está haciendo es aumentar en el tiempo. No sé, que cuando muchas veces cuando empezamos con la demagogia esta, cuando se mezclan los poderes, y por supuesto un tribunal, y no es la primera vez, un tribunal no va a dar los datos, sea la comisión parlamentaria, sea el gobierno el que los dé, porque en España, gracias a Dios, y aunque no se lo crean mis otros compañeros de tertulia, hay separación de poderes, y
y los jueces están en su pleno derecho de no darle la información si están instruyendo la causa, y en eso no hay... Seguramente no hay seguramente la ciudadanía se lo crea más cuando ningún político elija ningún juez, ni del Consejo General del Poder Judicial, ni fiscales, ni... Yo he dicho rápidamente, y lo he dicho siempre, es decir, lo de la jueza Laya, que ahora empiezan con la jueza Laya. Vamos a ver, hay dos cosas diferenciadas. Primera, la jueza Laya hizo uso de su ley y ella concursó democráticamente, como puede concursar con funcionario de Estado, y se fue a la audiencia provincial. Había una plaza, concursó y se fue. Ya está. Y entonces ella se va. Bueno, pero bueno, eso ya es cuestión. No, eso igual, eso cuando tú sospechas de unos jueces y de otros no, pero pues mira, se pueden contratar una comisión de servicio. Pero bueno, tú estás en tu derecho de irte de tu plaza, ya sabes que si te vas deja tu caso. Y otra cosa es que lo que ha pasado, lo que ha pasado es que se ha hecho un reparto de la sala de los temas. Y entonces los repartos que se hacen de la sala sí son repartos arbitrarios. Y entonces a ti te doy este caso, a ti te doy este, y a ti no te voy a dar este caso y se lo voy a dar a qué. Claro. Y punto. Y eso es lo que ha pasado. Eso es muy triste. Y eso es lo que ha pasado. Pero es muy triste. No es que hayan echado al juez, es que no le han repartido la causa. Por cierto, que hoy también un exconsejero de la Junta, Luciano Alonso, tenía que declarar también por el nombramiento de la Filmoteca de Andalucía y del Centro del Flamenco, de los directores. Que un consejero y un ex consejero de la consejería que ha tenido cargo público se tenga que ver delante de un... Pero digo, triste el tema de nombramiento, de supuesto enchufle... Claro, triste no por cuanto sino por cuanto la situación de que... Por haber llegado hasta ahí, porque claro, para llegar ahí es que ha habido... la consejería y bueno, pues no, yo creo que como ciudadano, pues no vamos, es triste, ¿no? Que vea... Carmen, era tu tema, ciérralo, pero tienes 30 segundos. Yo lo único que quería decir que existen informes policiales y judiciales que dicen claramente que el PP ha actuado como una organización delictiva. Al siguiente eso para que me diga en qué informe hay 14 querellas. 14 querellas que se le ha puesto a Podemos por su financiación y 14 sentencias en donde se ha dicho que las pruebas que se han aportado son totalmente falsas. Solo el Tribunal de Cuentas ha mirado esas cuentas y no ha visto nada, y tan solo hay sospechas que se siguen... Bueno, acabamos. Acabamos, nada, no te preocupes. Emilio, Carmen. Pues Carlos, nos hubiera gustado que estuviera aquí Javier. Es verdad que desde el primer momento, Javier Cantalijo, del primer momento dijo que no podía asistir, lo hemos intentado a través del partido a nivel provincial, pero bueno, pues le ha sido imposible. Hemos hablado con ellos, se han excusado, han dicho que los perdonemos, que bueno, que está quitado absolutamente y que la próxima semana aquí estarán con todos nosotros. Muchísimas gracias en cualquier caso por acompañarnos. Sé que muchas veces las horas, los horarios, las obligaciones, los trabajos que todo el mundo tiene, en fin, que cuesta trabajo asistir, pero en fin, o sea, porque mantengamos informada también a nuestra comarca. Fiesta y un feliz patrón a mis conciudadanos, que hoy ha sido un día de alegría por la lluvia y que mañana, hombre, San Andrés, más que caigan, que si vamos a tener que sacar a San Andrés más de un año a destiempo para fiesta local, mira, a disfrutar. Bueno, vamos a aprovechar, como decía, la fiesta local en la ciudad de Baeza, San Andrés, patrón en el municipio, y fiestas medievales durante todos estos días y hasta el fin de semana en el barrio de San Andrés, como hoy miércoles, salto de la tradicional hoguera delante de la iglesia y muchísimas actividades, un sinfín de actividades con las que poder disfrutar durante este tiempo. Y si no se puede porque llueve, bienvenido sea. Y si no, bueno, pues a pasarlo bien. Muchísimas gracias y que pasen buena semana. Igualmente. Hasta la próxima.